¿Cómo descubrir tu verdadero propósito en la vida? No me refiero a tu trabajo, tus responsabilidades diarias o incluso tus objetivos a largo plazo. Me refiero a la verdadera razón por la que estás aquí. ¿Cuál es la razón por la que existes en este mundo? Quizás eres una persona que no cree tener un propósito y que la vida no tiene sentido. No importa si no crees que tienes un propósito, eso no te impedirá descubrirlo. Aquí hay una historia sobre Bruce Lee que describe con un claro ejemplo sobre el propósito en la vida. Un maestro de artes marciales le pidió a Bruce Lee que le enseñara todo lo que sabía sobre las artes marciales. Bruce levantó 2 tazas, ambas llenas de líquido. La primera taza, dijo Bruce, representa todo tu conocimiento sobre las artes marciales. La segunda taza representa todo mi conocimiento sobre las artes marciales. Si quieres llenar tu taza con mi conocimiento, primero debes vaciar tu taza de tu conocimiento. Si deseas descubrir tu verdadero propósito en la vida, primero debes vaciar tu mente de todos los propósitos falsos que te han enseñado, incluida la idea de creer que no tienes ningún propósito en este mundo. Entonces, ¿cómo descubrir tu propósito en la vida? Si bien hay muchas maneras de hacer este ejercicio, algunas de ellas bastante complicadas por cierto, pero esta es una de las maneras más simples que cualquiera puede poner en práctica. Cuanto más abierto estés a este proceso, y cuanto más empeño le pongas, más rápido encontrarás tu verdadero propósito de vida. Pero si no estás dispuesto a hacerlo o tienes dudas al respecto, o quizá piensas que es una pérdida de tiempo y que no tiene sentido, entonces, déjalo para otro momento en que realmente estés dispuesto a descubrir tu misión en la vida. Esto es lo que debes hacer. 1. Saca una hoja de papel en blanco o abre un procesador de textos en tu ordenador, decide el método que más se te acomode a este proceso. 2. Escribe en la parte superior, ¿cuál es mi verdadero propósito en la vida? 3. Escribe una respuesta, cualquier respuesta que se te ocurra. No tiene que ser una oración completa. Con una frase corta está bien para empezar. 4. Repite el paso 3 hasta que escribas una respuesta que realmente te apasione, que te haga sentir feliz. Entonces habrás encontrado tu propósito de vida. Eso es todo. No importa la profesión o el grado de instrucción que tengas. Para algunas personas este ejercicio tendrá mucho sentido. A otros les parecerá algo ridículo. Por lo general, toma de 15 a 20 minutos despejar tu mente de todo el desorden y el condicionamiento social que te han inculcado. Quizá las respuestas falsas y los recuerdos banales vendrán a tu mente. Pero, cuando finalmente llegues a la verdadera respuesta, sentirás como si la respuesta viniera de una fuente completamente diferente a la que esperabas. Para aquellos que están muy arraigados en una vida de baja conciencia, tomará mucho más tiempo obtener las respuestas verdaderas, posiblemente más de 1 hora. Pero si persistes, después de 100 o 150 o tal vez incluso 200 respuestas, te sorprenderás cuando descubras la respuesta que te llena de emoción, la respuesta que te haga sentir realmente feliz. Si nunca has hecho esto, posiblemente te parezca una tontería. Así que toma acción ahora y deja de pensar negativamente, hazlo y te sorprenderás con los resultados. A medida que avanzas en este proceso, algunas de tus respuestas serán muy similares. Incluso puedes volver a retomar las respuestas anteriores. Luego, puedes tomar una nueva alternativa y generar de 10 a 20 respuestas más sobre algún otro tema. Y eso estará bien. Puedes escribir cualquier respuesta que se te venga a la cabeza, sigue escribiendo y encontrarás nuevas respuestas que te acerquen a la respuesta final. En algún momento durante el proceso, normalmente después de unas 50 a 100 respuestas, te sientas cansado y aburrido. Supera esta resistencia y sigue escribiendo. La sensación eventual de resistencia pasará. Descansa un poco y deja tu mente en blanco, verás que nuevas ideas se te presentarán por sí solas. Descubrirás algunas respuestas que te generarán una pequeña oleada de emoción,
pero no la suficiente, simplemente serán respuestas que te estarán acercando a la respuesta que buscas. Resalta esas respuestas a medida que avanzas en el proceso, de modo que puedas volver a ellas para generar nuevas combinaciones. Cada una de esas respuestas refleja una parte de tu propósito de vida, pero individualmente aún no es la respuesta definitiva. Es importante hacer esto cuando estés solo y sin interrupciones. Siéntete libre y deja volar tu mente en busca de tu respuesta final, en busca de tu propósito de vida. Cuando yo hice este ejercicio, me llevó unos 45 minutos y llegué a mi respuesta final en la respuesta 106. Aparecieron fragmentos parciales de la respuesta en las respuestas 17, 39 y 53, y luego la mayor parte cayó en su lugar y se refinó a través de las respuestas 100 a la 106. Sentí la sensación de resistencia, querer levantarme y hacer otra cosa, esperando que el proceso terminara, sintiéndome muy impaciente e incluso irritado, entre las respuestas 55 a la 60. En la respuesta 80 tomé un descanso de 2 minutos para cerrar los ojos, relajarme, despejar mi mente y concentrarme en la intención de que me llegara otra respuesta. Esto fue útil, ya que las respuestas que obtuve después de este descanso comenzaron a tener mayor claridad. Fue aquí donde encontré mi respuesta final. Cuando encuentres tu respuesta final a la pregunta de por qué estás aquí, sentirás que esta respuesta resuena en lo más profundo de tu ser. Las palabras te parecerán tener una energía especial y sentirás esa energía cada vez que las leas. Descubrir tu propósito de vida es la parte fácil. La parte difícil es mantenerlo contigo cada día y trabajar en ti, hasta el punto en que te conviertas en ese propósito. Si te preguntas, ¿por qué funciona este método?, simplemente deja de lado esa pregunta hasta que hayas completado el proceso con éxito. Una vez que hayas hecho eso, posiblemente tendrás tu propia respuesta. Lo más probable es que si le preguntas a 10 personas diferentes que completaron el proceso con éxito de por qué este método funciona, obtendrás 10 respuestas diferentes, todas filtradas a través de sus creencias individuales, y cada una contendrá su propio reflejo de la verdad. Obviamente, este proceso no funcionará hasta que lo culmines, hasta que encuentres tu respuesta definitiva. Quizá el 80 o 90% de las personas deberían culminar el proceso en menos de una hora. Si estás realmente arraigado en tus creencias limitantes y te resistes al proceso, tal vez te tome más tiempo lograrlo, pero si lo pones en práctica de manera consciente y decidida, lo lograrás en muy poco tiempo. Si te gustó este video, comparte con tus amigos, dale me gusta y suscríbete a mi canal para que se te notifique cada vez que suba un nuevo video. Gracias por tu atención. Espero te haya servido de ayuda para encontrar tu verdadero propósito en la vida. Hasta una nueva oportunidad, te deseo los mejores éxitos en tu vida.